Amigos, sean bienvenidos a este espacio de entrevista de su portal de noticias Cactus 24. Les saluda Jackson Vargas, registrado en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. Amigos, todos recordamos que el 7 de marzo de 2019 Venezuela vivió un apagón nacional que se extendió casi una semana. En esa oportunidad, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la falla masiva se debió a un sabotaje de la sala de control de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, que conocemos como Guri, afirmando en esa oportunidad el primer mandatario que hubo ataques electromagnéticos contra el sistema eléctrico. Estas fueron las primeras declaraciones de Maduro en relación a esta situación de apagón generalizado en el país. Sin embargo, tras cumplirse 3 años de este apagón general en casi toda Venezuela, se siguen registrando bajones eléctricos y apagones, mientras el gobierno mantiene una política de racionamiento de este servicio, principalmente en el interior del país. Pero para analizar esta situación nos acompaña un experto en esta materia. Se trata de Víctor Poleo. Él es ingeniero eléctrico, es viceministro de Energía y Minas y profesor de posgrado de Economía Petrolera de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes, Jackson. Ingeniero, Veamos primero el 7. sí, no, un poco introducir este contexto, porque ya son 3 años del gran apagón general Sí, bueno, que se vivió en el país. Pero yo quisiera llevar esta entrevista por lo más actualizado. Todos sabemos que el estado Zulia quizás la región más emblemática de esta situación. Ahí se registran apagones entre 45 minutos y 4 horas, al menos 2 veces al día. Y sí. el estado Falcón también es otra de las zonas que últimamente, empezando básicamente el año, estos apagones también llevan este tipo, esa manifestación en todo ese territorio. Eh, el ministro de Energía Eléctrica, Néctor Reverol, él dio declaraciones recientemente y dice que se está aplicando un plan de administración de carga para atender un poco, un plan de administración de carga de emergencia debido a labores de mantenimiento que realiza Corpelet. Pero estas siempre son las respuestas que da el Ejecutivo, que se trata de mantenimiento, que la emergencia siempre va a seguir. Pero ¿cuál es la raíz de fondo, por ejemplo, ubicándonos en el estado Zulia, esta región tan afectada? Empecemos por allí. Bien, primero, Reverol no está calificado, que ahí están el origen de los males. No es solamente Reverol, es que en el pasado estuvieron Rangel Gómez, más tarde Jesse Chacón, luego Mota Domínguez. La conducción del sector eléctrico pasó a se militarizó y se desprofesionalizó, significando ello que la planificación de un sector tan complejo, delicado como es el sistema interconectado nacional, quedó a la deriva. De esto hace ya 15 años, tal vez más. Las raíces están allí. La persona a quien refiere es Reverol, ministro de Energía, y no sé cuántas otras funciones más, no está calificado para ello. Ah, de manera que la indisponibilidad de máquinas en Termozulia, en Falcón, donde están las dos grandes refinerías, Amoa y Cardón, en los Andes, es consecuencia de una progresiva degradación del sistema eléctrico interconectado. Lo que vimos en 7 de marzo 2019 es tal vez la manifestación de una crisis de mantenimiento de las líneas de transmisión que vienen del Guri, van a Malena, una subestación que está en Unión del Caura con el Orinoco, y de allí al Guárico, y del Guárico siguen 3 grandes líneas a 800.000 voltios, una a Caracas, otra al centro occidente y otra al Zulia. El sistema eléctrico descansa en el Caroní, es la energía del Caroní, limpia, abundante, renovable, planificado desde comienzos del siglo, desde la segunda mitad del siglo XX pasado, años 50, muy bien planificado, sistema robusto. También planificado que es muy frágil, y esto es lo que va explicando que carencias de reemplazo de máquinas, de mantenimiento, de combustibles termoeléctricos, finalmente haya dado al traste
con una construcción magnífica, un buen diseño, entre los mejores de Sudamérica, y ahora está en ruinas. Falcón y Zulia, termoeléctricas, dependen de gas natural o gas termoeléctrico, dependen de fuel oil y de diésel, que son productos de refinería. Las refinerías no refinan, y es que en la industria petrolera por igual está ocurriendo una ruina progresiva ya desde 2003, cuando Ali Rodríguez Araque y Miraflores deciden descapitalizar de conocimientos la industria petrolera. Se despiden 17.000 trabajadores profesionales. Más tarde, en 2007, se crea Corpoelec, que es un absurdo corporativo y conceptual. Nunca se debió crear Corpoelec, es decir, terminar con las empresas privadas centenarias, Electricidad de Caracas, de Valencia, de Puerto Cabello, Nueva Esparta, Ciudad Bolívar, Zulia, y ensacarlas todas en una misma corporación a la manera cubana llamada Corpolec. Claro. Allí comienza entonces la deriva, la crisis de las empresas eléctricas. Todas están en un mismo saco, desconociendo quienes tomaron esta decisión, Ramírez en particular y Miraflores desde luego, que la industria eléctrica tiene distintas escuelas y distintas acumulación de conocimientos. Hidroelectricidad en el Caroní es muy distinto a Termozulia o a Planta Centro o a Tacoa de la electricidad de Caracas. Entonces, este desconocimiento configura un conjunto de decisiones erradas contra el sistema eléctrico, y es allí donde nos preguntamos si no es intencional. La conjetura, que ya no lo es tanto conjetura, es una afirmación. Esta crisis eléctrica es intencional. Está así, no es planificada porque es palabra mayor para el pranato de Miraflores. Está planificada porque es una forma de domesticar a la población. Una población sin electricidad no tiene bienestar. La economía, no hay actividad económica. De hecho, la crisis de la industria petrolera en parte es porque no tiene electricidad. Y no hay termoelectricidad porque no hay industria petrolera. Claro, Es decir, es una se dinámica rompió. allí, es una dinámica que existe allí, profesor. Pero, ¿cuántas plantas termoeléctricas hay? Tengo entendido que son 11 y aparentemente 4 es las que están en funcionamiento. ¿Qué tan factible es como se dice coloquialmente, para que nuestros amigos nos ubiquemos, no diga, actualizar, ponerlas en marcha, hacerle mantenimiento, hacer como un operativo especial? Porque el costo inclusive, como usted lo ya hacía referencia, el costo económico para el país es muy grande. Estamos hablando, por ejemplo, del estado Zulia, una entidad que se caracterizó por, bueno, la entidad donde está la producción de petróleo, entre comillas, en este momento, que sabemos cuál es su situación, pero no es un contrasentido en este momento cuando se está hablando desde el gobierno que se quiere producir, que se quiere llevar un salario mínimo a $300, que se quiere activar la industria petrolera, no dedicarse a hacer un plan especial a esas termoeléctricas. Tiene que ser un plan conceptuado por planificadores. De lo contrario, es una colcha de retazo, como estamos viendo en el Zulia con un gobernador Rosales que ha comprado 2 plantas y piensa que con ello va a sanear un sistema complejo, Termozulia, de gran tamaño, una demanda de 1.000 megavatios referencial, y para lo cual Rosales está proveyendo 140 megavatios, poco más del 10%. De manera que no hay opción alguna ni esperanza alguna de que un sistema tan perfecto, tan bien construido y diseñado sea remendado, sea reparado a retazo. No hay opciones. En el caso de los Andes está ocurriendo lo mismo, pero también en Margarita, en los llanos. En el caso de los Andes están unas hidroeléctricas, Uribante Caparo, y otras 2 o 3 plantas de menor tamaño que requieren
operadores o despachadores hidrotermos y sencillamente los embalses los agotan. Lo que debiera funcionar a un 25% en el día lo agotan en 24 horas. Esto, francamente, es una negación de la razón. Esto explica que quienes conducen el sector eléctrico y ya desde hace 15, me atrevo a decir que desde el 2003, son deshonestos porque han aceptado conducir un sector complejo, muy complejo, en el cual descansa toda la vida económica y social del país, pero no están preparados para ello. Esa deshonestidad aplica por igual a militares, a la clase militar, los mencioné antes, y a la civil. En la primera etapa, Ramírez, por ejemplo, estuvo cerca de 12 años, 10 años más bien, cuando se crea el Ministerio de Electricidad, y su primer ministro fue, irónicamente, Ali Rodríguez Araque, que había comenzado la destrucción de la industria petrolera en 2003. De manera que la destrucción es intencional. No me cabe la menor duda porque razonando o reducción al absurdo, teníamos planificadores, tuvimos una factura petrolera considerable en 2005-2014. Existieron ingenieros todavía de vieja escuela y sin embargo tenemos un sistema que se parece más a una aldea eléctrica que a un sistema interconectado. Hablo de aldea eléctrica porque el país en este momento tiene un 80% de demanda residencial, cuando debiera ser un 20%, y el 80% debiera ser comercio e industria. A la vista está que no hay ni comercio ni industria. Así Es es. decir, lo que antes ocupaba un 80%, ahora ocupa 20 o menos por ciento. Sí, esa es la, La esa es la economía cifra, esa es se la puede, cifra que está dando, por cierto, disculpa que le interrumpa allí, ingeniero, Corpo Industria. Dicen que su capacidad, solamente están usando el 27% de su capacidad operativa, mientras sí, Colombia está sí, usando el 80%. Eso es una realidad. Amigos, estamos sí. conversando con Víctor Poleo, ingeniero eléctrico, es viceministro de Energía y Minas y profesor de posgrado de Economía Petrolera de la Universidad Central de Venezuela. Ingeniero, este tipo de situaciones, retomando lo que está pasando en el Zulia, retomando lo que está pasando en los Andes, ha generado una migración interna también hacia la capital del país de personas que, bueno, están huyendo a esa situación de Así es. falta de energía eléctrica y lo que implica no tener ese recurso para otro servicio. Y la mayoría se están trasladando hacia Caracas. Caracas había sido excluida de este racionamiento, pero ahora de alguna manera también ha sido incluida. Eh, ¿Cuál es cuál es la situación tomando en cuenta la situación del suministro de energía para Caracas? ¿Caracas va a colapsar también en algún momento? ¿Ese apagón general también se va a aplicar en Caracas? No va, ¿cuál es el futuro inmediato? Bastante decepcionante, Jackson. Ah, Caracas estuvo protegida, blindada, recordarás tú, era la palabra que se usaba, en aquellos tiempos en que se utilizó la crisis eléctrica para comprar alocadamente plantas y planticas aquí y allá. El caso de los Derwick, estos muchachos asociados a Nervis Villalobos, que sobrefacturaron en casi 7.000 millones de dólares 12 proyectos. Una de sus plantas está aquí en el sur de Caracas. Estaba planificada por Electricidad de Caracas, se llama El Sitio, Valles del Tuy. Y Caracas no está blindada. Es decepcionante para quienes quieran migrar a Caracas, pero buena parte de los circuitos de Caracas se han venido dañando progresivamente o están frágilmente alimentados. Por ejemplo, Baruta, Santa Fe, a diario estamos viendo fallas con mayor frecuencia en el tiempo, Guarenas, Guatire. De manera, el sureste de Caracas, de manera que las expectativas para Caracas no son mejores que las del Zulia, solo que su degradación va a ocurrir más lentamente.
que en el interior, porque estas grandes líneas que antes te mencionaba dirigen desde el Caroní al centro, a Zulia y a Caracas. Y se privilegia Caracas, desde luego. Se privilegia Caracas porque las grandes plantas del centro, Tacoa, por ejemplo, están indisponibles. Y de nuevo, la circularidad de la crisis energética, esta vez, no hay combustible para Tacoa ni gas, porque no hay industria petrolera. De manera que poco cabe esperar de las termoeléctricas que están todas alineadas en el centro norte costero, desde las Termozulias y Ramón Laguna, las primeras de Maracaibo, pasando por generadoras de vapor en Amuay Cardón, luego en el centro, en Carabobo, Planta Centro, Tacoa Arrecifes, en Caracas. Esas termoeléctricas no están funcionando. No hubo mantenimiento y reemplazo de turbinas, de piezas, de bombas, etcétera, reparación de calderas. Y progresivamente Caracas va a ver cómo su situación se va a ir agriando cada vez más. Es posible contener las ciertas zonas de Caracas por el diseño de los circuitos que van a los años 20. Primero fue el casco central, Caracas expande al este, los poderes públicos están en el centro, las líneas de transmisión que rodean el Ávila, el sureste, que hacen un anillo, tienden entonces a dirigir electricidad más hacia circuitos que hay que proteger que a otros. Claro. Hay zonas, por ejemplo, voy a decir como un ejemplo, Los Chorros o Palos Grandes, que son relativamente exigentes en demanda, porque son todavía urbanas, pero donde hay grandes concentraciones urbanas, las que mencionaba antes, Guarenas, Guatire, por ejemplo, su demanda es satisfecha en un 80%, es decir, y no solo Guarenas, Guatire, es todo el país. Hay un déficit del 20% de demanda, de oferta, perdón. Grosso modo, se necesitaría en este momento 10.000 megavatios para toda la nación. De esto te voy a comentar ahora, pero apenas están 8.000, buena parte de lo cual es el Caroní. Cuando te digo 10.000, quisiera decirte que a comienzos del siglo teníamos 30.000 megavatios activos. O Y sea, no solo ha teníamos menos bajado la población y demanda, menos desarrollo energético, o sea, que era un excedente energético que tenía el país, ¿no? En esa oportunidad. ciertamente añade 7 millones de desplazados, grosso modo, que restan a la demanda residencial. Es decir, que esta aldea con 4 bombillos está alumbrando ahora menos de 7 millones de los que teníamos antes, Claro. Ingeniero, ya estamos, anteriormente, antes de... no, le quería decir que ya estamos a punto de Sí, terminar, apenas me quedan 2 minutos. Esta entrevista es así, pues el tiempo siempre, como uno escucha decir, el tiempo avanza y nos consume. Pero en estos 2 minutos quería un comentario de usted sobre el tema político involucrado, la crisis energética, la crisis eléctrica que vive el país. Ya la oposición en un diálogo con el gobierno, creo que fue en Bermudas, este tema se trató. Es necesario que lo lleven si se retoma el diálogo a México, debería ser prioridad para el país. lo hemos propuesto, Jackson. Si el tema eléctrico, que tiene que ver con salud, fundamentalmente, hay muertes en hospitales, son crímenes de lesa humanidad por derivación. Si este tema se llevara a México y ambas partes comprendieran que es un interés común ambos resolverlo, y tal vez un destello de inteligencia pudiera lograr que hubiese un cambio político en la conducción del sector eléctrico y del petrolero, tal vez el país pudiera tener esperanza. Haces muy bien en anotar que esto debe ir a México, porque es interés de las partes el bienestar de la sociedad.
Así Pero es. vuelvo a la vieja afirmación. Es interés de Miraflores asfixiar a la población, así la domestica mucho más fácilmente y la somete a este viacrucis en el cual estamos desde hace 15 años, cuando por primera vez hubo predicciones de que esta crisis era ya casi irreversible. Bueno, esperemos, ingeniero, que en el futuro haya más conciencia de parte y parte sobre lo que le espera el país, sobre las decisiones que hay que tomar, porque lo importante es el ciudadano, es el país, es el crecimiento, es el desarrollo. Le damos las gracias, ingeniero, por habernos acompañado. Estuvimos conversando con el ingeniero Víctor Poleo, es viceministro de Energía y Minas y profesor de posgrado de Economía Petrolera de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, sus palabras antes de despedirse. Bueno, un saludo a todos y esperando que ocurra un cambio político en breve. Bueno, las expectativas que se tienen en relación a la parte eléctrica, ya nos lo comentó el ingeniero Víctor Poleo. Nosotros, amigos, por supuesto, estaremos haciendo seguimiento a esta información y haremos contacto en un futuro con el ingeniero Víctor Poleo para ampliar. Esperemos que en esa oportunidad tengamos mejores noticias sobre lo que está pasando con la crisis eléctrica en el país. Por nuestra parte, nos despedimos y será hasta otra oportunidad.